Buenas tardes, hermano. Es un gusto poder volver a verle un domingo más y también es un gusto en especial verle desde aquí. Ya tenía un poquito de tiempo que no tenía la oportunidad de compartir, pero gracias a Dios por su palabra, gracias al pastor por la oportunidad también que me da de poder compartir con ustedes. Y yo espero, hermano, que haya celebrado el 31 de octubre como buen creyente. Voy a poner esos por acá. ¿Celebró el 31 de octubre? No, ya entiendo, me falta un poquito más. Por la reforma, sí, digo, los bautistas no venimos de la reforma, aproximadamente los bautistas surgimos 80 años después, en el 1600 y algo. La reforma fue en el 1517, pero siempre es bueno agradecer a Dios porque Él siempre está interviniendo y dando vueltas a la historia, ¿no? Y siempre tiene siervos, grandes siervos y fieles a Él para poder llevar en alto su nombre. El día de hoy, mi hermano, vamos a meditar en la palabra y el título de esta predicación se llama Heridos por nosotros, sanados en Él. Y le pido que me acompañen sus Biblias al libro del profeta Isaías. Libro de Isaías, capítulo 53, por favor. Y cuando lo tenga le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Libro de Isaías, capítulo 53. Y vamos a dar una lectura alternada. Inicio yo con el versículo 1, ustedes con el 2, luego yo con el 3 y así hasta llegar al versículo 12 en el cual nos unimos todos. Amén. Amén. La palabra de Dios dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Todos juntos, hermanos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Puede tomar su lugar, mi hermano. Como le mencionaba, esta predicación lleva por título Herido por nosotros, sanados en Él. Y es curioso, mi hermano, cuando meditamos en el libro del profeta Isaías, nos damos cuenta que es una de las obras más profundas y más ricas del Antiguo Testamento. Este libro fue escrito por el profeta Isaías, evidentemente, durante un periodo muy complicado, un periodo muy tumultuoso en la historia de Israel. Ahora, este libro no solamente aborda el juicio y la restauración del pueblo hebreo, sino que también este juicio presenta un mensaje de esperanza y redención que se anticipa en el
Mesías. Hoy estaremos meditando en este capítulo 53, el cual es uno de los pasajes más significativos de todo el libro y forma parte de una sección conocida como la sección del cántico o el cantar o el canto del siervo sufriente. Esta sección abarca desde el capítulo 42 hasta el capítulo 53 de este libro y es preciosa. Si usted se da la oportunidad de leer todo el libro de Isaías, pero si puede leer desde el 42 hasta el 53, va a ser muy edificado. Y en este capítulo 53, el profeta Isaías describe de manera vívida la vida, el sufrimiento y la muerte del siervo de Dios, quien carga con los pecados de muchos. Y en este capítulo vemos en esencia la naturaleza sacrificial del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, quien a pesar de su sufrimiento y su rechazo, llevó a cabo la obra de redención y fue el sacrificio, el sustituto perfecto por sus pecados y por mis pecados, por nuestros pecados. Cada vez, mi hermano, es muy común encontrarnos que normalizamos que somos salvos, y cada vez que predico de este tema me va a escuchar decirlo, pero siempre voy a recordar que normalizamos que somos salvos. Si usted va y le pregunta, que normalizamos que Cristo murió por nosotros, y eso es un mal que se ha infiltrado en la iglesia cristiana o en el cristianismo en la actualidad. Si usted le pregunta a algún seguidor feligrés de la iglesia tradicional, de la iglesia católica, y le pregunta si él cree que Jesús murió por sus pecados, el 80 al 85% le va a responder que sí, efectivamente creen que Cristo murió por nuestros pecados. Y si usted, la única diferencia entre los católicos y los cristianos es que en los cristianos el 100% puede responder que sí creemos que Cristo murió por nuestros pecados. Pero muchas veces el estilo de vida que llevamos católicos, cristianos, quien quiera como quiera llamarle, es igual, no hay diferencia. Siempre pasa de ser algo especial, significativo, a ser algo cotidiano, a ser algo que se da por hecho, que olvidamos en nuestra vida diaria y lo normalizamos tanto que es normal presentarnos aquí cada primer domingo de mes y participar de esta ordenanza que dejó nuestro Señor Jesucristo, la cena del Señor. Es cada vez más normal recordar y escuchar temas, alabanzas, podcasts, predicaciones acerca o que mencionen el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero sabe, cuando meditamos en pasajes como este, somos llamados a reflexionar sobre la profundidad del amor de Dios, que se ve expresada en la entrega de su Hijo Jesús, de su siervo sufriente, como lo presenta el profeta Isaías. En este capítulo 53, hermanos, encontramos un recordatorio poderoso de que a través del sufrimiento de Jesús se puede encontrar la verdadera esperanza, salvación y vida eterna mediante su resurrección. Este mensaje se espera, mi hermano, este libro de Isaías, este capítulo 53, fue relevante para el pueblo de Israel, pero también se espera que resuene hoy en día en las iglesias contemporáneas y en un futuro que siga resonando, mostrándonos que el sacrificio de Cristo nos ofrece salvación y restauración en nuestra relación con Dios. Y el día de hoy, mi hermano, vamos a abordar este pasaje y lo vamos a dividir en 3 puntos, donde recordaremos la importancia que tiene el sacrificio de Cristo Jesús, recordando que la respuesta que debemos dar como creyentes es primeramente alabanza a nuestro Señor Jesucristo, el siervo sufriente, quien nos ha dado salvación mediante su sacrificio. Por eso debemos responder con acción de gracias y obediencia. Le pido que me acompañe a los versículos 5 y 6 del capítulo 53 de Isaías. Versículos 5 y 6 que dicen lo siguiente: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El punto número 1, mi hermano, es que porque él cargó nuestras culpas, nos dio paz. ¿Sabe? Cuando meditamos en este pasaje, encontramos que se encuentra la esencia de lo que quiere decir la sustitución o la expiación divina. El siervo sufriente, el siervo de Dios, que es Cristo,
sufrió no por sus pecados. Y yo sé que esto es algo que recordamos y comúnmente ya sabemos, y yo puedo asegurarle que yo estoy aquí hablando y usted puede estar pensando en de qué va a tratar esta predicación, ¿no? De qué vamos a hablar, qué puede intentar incluso o analizar, interpretar los versículos y sacar su bosquejo. Y está bien, pero nunca lo que no está bien es que demos por hecho o que normalicemos que Cristo pagó por nuestros pecados. Ciertamente en la cruz Él no fue condenado por los males que Él hizo, porque no cometió ningún mal. La naturaleza divina de Cristo impidió que Él pecara. Y esa misma condición perfecta le bastó, y más que eso, para ser el sustituto perfecto y que pagaría en lugar de nosotros, que pagaría en lugar de los pecadores. Como lo presenta, es una manera increíble cómo presenta a Cristo Jesús el profeta Isaías. Si usted presta atención en todo este libro, en esta sección, él lo presenta como el siervo sufriente, aquel que sufrió el castigo de Dios para reconciliarnos con Dios por su sufrimiento. Por eso el punto número 1 es que por su sufrimiento, porque Él cargó nuestras culpas, nos dio paz, nos dio salvación. Le pido que preste atención al versículo número 5 que dice lo siguiente: mas el herido fue por nuestras rebeliones. La NBI dice de la siguiente forma: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Y me gustaría que preste especial atención en esta última frase que utiliza la Nueva Versión Internacional. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Claramente todos sabemos aquí que Cristo no pagó en la cruz por sus pecados, por sus delitos, aunque muchos tal vez pudieron mirarlo y decir, está ahí porque Él se lo buscó por ser un falso maestro y demás cosas, que era evidente que no era así, pero tal vez muchos pudieron pensar, está ahí por sus crímenes, como los 2 soldados que estaban crucificados a sus costados. Pero la verdad es que no. No fue por sus pecados, sino que fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, y para que todos nosotros podamos tener paz. ¿Paz con quién? ¿Paz para qué? No la paz que podemos experimentar momentáneamente, sino una paz eterna, una paz que viene a raíz de una restauración en nuestra relación con Dios. Pasamos de estar en enemistad con Dios, como dice la palabra, en enemistad por ser esclavos del pecado, éramos automáticamente enemigos de Dios, y mediante el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, restauró esa relación y pasamos de ser enemigos a ser hijos de Dios. Si prestamos atención al versículo 5 y 6, a ambos vamos a encontrar la esencia de la expiación divina, y que en esencia el resultado inmediato de esta expiación, el sacrificio de Cristo Jesús, nos trae el resultado de una relación restaurada con Dios. Nos da salvación, nos da paz en nuestra relación con Dios. Y también si presta atención al versículo número 5, se dará cuenta que la repetición de los pronombres su y Él por nuestros y nosotros acentúa el hecho de que el siervo sufrió en nuestro lugar. El castigo fue sobre Cristo Jesús. Cuando se habla de paz, como le mencionaba, se habla de esta reconciliación, de esta justificación, de esta adopción y glorificación que dio como resultado este sacrificio, ¿no? Ahora, recordemos, y es muy evidente, estamos aquí recordando que Cristo vino, se hizo semejante a nosotros, no se aferró a nada, lo encontramos en los evangelios, lo encontramos en las epístolas, también en las cartas del Nuevo Testamento, pero qué tan relevante es en nuestra vida, en nuestro día a día. Siempre me gusta hacer énfasis, y si Dios me permite predicar 40, 50 años más y me escucha hablar sobre un tema similar a este, siempre le voy a decir que no somos salvos por buenos, porque seamos destacados en el trabajo, porque seamos muy bonitos, porque seamos muy esforzados, porque seamos muy doctrinalmente correctos. No, sino que la Biblia es clara, mi hermano, y dice que todo ser humano pecó. Todos hemos pecado, por lo cual estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hay un gran pero.
Y ese pero, o ese gran pero, por así decirlo, es que no nos quedamos en la misma situación, siendo enemigos de Dios, sino que el siervo sufriente, Cristo Jesús, el Cordero inmolado, como también lo presenta Juan, dio su vida por todos nosotros y echó sobre sus hombros todo el peso de las consecuencias del pecado. La ira justa y merecida que era para nosotros, Él la recibió en lugar de nosotros. Y sabe, Dios hizo esto para que la ira se consumiera y la justicia, en cierto modo, quedara satisfecha. De este modo, Él puede acreditar la justicia de Cristo en favor de nosotros, los pecadores que creemos en Él, que hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Cuando preparaba y meditaba en este pasaje, decía, es que es muy complicado porque son temas que ya conocemos, que usualmente escuchamos en predicaciones, en lo que quiera. Y me puse a investigar, y no sé si usted sabía, que son muy raros los casos, pero existen algunos casos donde el padre asume la condena de un hijo, claramente por un delito menor, no por un delito mayor, sino el padre, hay casos muy pocos, yo me encontré dos, uno viable, el otro no lo sentí tan confiable, pero me encontré con dos casos en Estados Unidos donde una madre pagó las consecuencias, por así decirlo, porque su hija tenía en posesión sustancias ilegales, vamos a decirlo así, tenía en posesión cosas que no estaban bien, ella asumió la culpa, por así decirlo, tuvo que pagar cierta multa y el castigo, por así decirlo, cayó sobre ella, ¿no? No fue directamente sobre ella, ya simplemente como que pagó de cierto modo, ¿no? Es lo que me encontré. Y la verdad es que yo quiero y me puse a pensar en cómo se sentía la hija después de esto, ¿no? Evidentemente, según los medios o el medio en el que consulté, no era una familia de abundantes recursos, sino que era una familia donde la madre era la responsable de sostener la economía de la casa y demás. Entonces, yo me puse a pensar cómo se sentiría la hija, tal vez culpable, tal vez su mamá habló con ella, tal vez ya estaba cansada de hablar con ella, pero no se dio por vencida y la rescató de esa situación complicada. Y me puse a pensar y dije, ojalá haya tenido un cambio la actitud de esta chica, ojalá haya experimentado una vuelta, dirían algunos de 360 grados, pero es de 180 grados, que haya dado radicalmente un giro a su vida y que haya alineado su vida, ¿no? Y haciendo la comparativa con nosotros, quisiera preguntarle, dando un salto grande, ¿usted estaría dispuesto a dar su vida por alguien que piensa, actúa, habla como usted? Digo, porque por uno mismo está complicado, ¿no? Pero por alguien que es como usted diría, yo doy mi vida por él. ¿No? Si hay alguien que me diga que sí, quiero platicar con usted porque necesito aprender mucho de usted. En lo personal, yo no daría la vida por alguien que piensa, que actúa, que vive como yo. Y eso me avergüenza. Y yo creo que el 99.9 o 100% de todos los creyentes diría lo mismo. Yo no estaría dispuesta a dar mi vida por alguien que piensa, actúa, vive, habla como yo lo hago. ¿Y por qué? ¿Se da cuenta a dónde quiero ir con esto? Jesús no le importó nada nuestra condición. Se hizo todo lo contrario a lo que Él es. Se hizo terrible, padeció bastantes cosas por nosotros para que a veces sigamos actuando y viviendo como si todo fuera bien padre, como si fuéramos los más merecedores de esto, mi hermano, pero la verdad es que no es así. Y yo le invito a que medite, eso realmente, y no es la primera vez que pienso esta pregunta que le compartí ahorita, sino a raíz de alguna plática, clase que tuve, la empecé a meditar y constantemente la recuerdo. Digo, ¿vale la pena lo que estoy haciendo para que alguien dé su vida por mí, para que alguien diera su vida por mí? La verdad es que nunca va a valer la pena, y menos nunca va a hacer justicia al sacrificio de Cristo. No sé si me estoy dando a entender. Y la idea no es quedarnos así. La idea no es decir, está bien, yo me quedo, sé que soy hombre y por eso soy un ser que falla, que peca y que por eso Dios me da misericordia. Y está bien que sea consciente de eso, pero no hay que entrar en un estado de conformidad con eso,
sino que hay que esforzarnos. Y como dice mi proposición homilética, debemos actuar en obediencia y en constante acción de gracias en respuesta al sacrificio de Cristo Jesús, quien nos ha dado salvación mediante su sacrificio. Le pido que me acompañe al versículo número 7, que dice lo siguiente: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El punto número 1, mi hermano, que le compartí fue porque Él cargó nuestras culpas, nos dio paz. Y el punto número 2 es que porque Él obedeció, somos hechos hijos. Un cordero, mi hermano, es una imagen con una ovejita pequeña. Normalmente es asociada a inocencia, a pureza. Es el mejor ejemplo de inocencia, una ovejita pequeñita, bonita, chiquitita. Y por lo tanto, por eso una ovejita era un animal adecuado para un sacrificio. Si usted indaga en el Antiguo Testamento, Éxodo, Levítico, Números, se va a encontrar, y toda la historia del pueblo de Israel, se va a encontrar con que el pueblo ofrecía animales como sacrificios por sus pecados. Es un tema que todos conocemos. Esto es algo que el mismo Isaías, al escribir esto, tal vez tenía en mente, ¿no? Intentaba asociarlo de cierta forma porque estaba bien familiarizado con esta práctica, con estos sacrificios. Pero ahora también el profeta Isaías muy probablemente escribía o nos escribe sobre algo que no lograba entender por completo. El siervo sufriente, el cordero inmolado, aquel que no tenía mancha alguna, el sacrificio perfecto, se ofreció a sí mismo en obediencia y por amor. Cristo Jesús sufrió por usted y por mí, llevando nuestros pecados para hacernos hijos de Dios. En obediencia Él se entregó y hasta lo sumo se humilló para hacernos hijos de Dios. ¿Qué podemos decir ante esto? ¿Cómo responderemos ante esto? Lo menos que podemos hacer, mi hermano, es levantar acción de gracias, alabanzas a aquel que nos dio vida, que nos dio salvación y vida eterna. Si usted medita en algunos pasajes en la Biblia llamadas doxologías, yo encontré un par que encontramos en Apocalipsis y otra en la carta de Judas. Podemos encontrar que en Apocalipsis el apóstol Juan dice lo siguiente: al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de su Padre, a él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Me encanta la primera línea de este versículo, ¿no? Al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, a él sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Juan tenía clara su condición. Yo creo que hasta la muerte tuvo clara su condición, que era inmerecedor de esto, pero se esforzó, yo quiero creer que se esforzó al máximo para vivir una vida en agradecimiento y obediencia y constante alabanza a aquel que dio la vida por él, aquel que cargó por sus iniquidades y que sufrió por su culpa. Judas en su epístola escribe lo siguiente: al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloria, ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Nuevamente la primera frase, la primera línea: al único Dios, nuestro Salvador, sea antes de todos los siglos, ahora y para siempre, la gloria. Amén. El Nuevo Testamento está repleto de una constante alabanza y nos lleva, si usted se pone a indagar, no tanto, pero si se pone a leer pasajes claves, va a darse cuenta que constantemente se nos lleva a una vida que evidencie que somos constantemente agradecidos y alabamos a Cristo por su sacrificio. Y no solo eso, sino una vida en constante obediencia como una respuesta agradable a Dios. No nos pide más. No se nos pide que seamos perfectos, no se nos pide que seamos intachables. Porque, bueno, se nos pide, pero se sabe que vamos a fallar. Incluso en el Nuevo Testamento encontramos que se nos dice que aún siendo infieles constantemente, Dios no se niega a sí mismo y permanece siempre fiel.
En el Nuevo Testamento, el evangelista Juan se refiere a Jesús, a este siervo sufriente, como el Cordero de Dios y también como el Cordero inmolado. Y a pesar del dolor y el sufrimiento del Mesías, este jamás, como dice el versículo 7, jamás abrió su boca para defenderse. Lo recordamos ante las personas que le estaban gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo, ante Pilato, ante tantas personas, él no abrió su boca para defenderse. Él siempre guardó silencio ante sus acusadores. Nunca habló para defenderse, solo habló para glorificar a Dios. Y aún en la cruz, él habló para interceder por aquellos, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Claramente esto nos deja en claro la voluntad de este siervo sufriente que nos presenta Isaías en este capítulo, esta voluntad de este siervo para morir por los pecadores, que también es una prueba de su dignidad y su autoridad. Y el mismo Juan el Bautista hablaba de esto. Siempre habló y habló en sus mensajes. En Juan 1 se encuentra con que anunciaba al Cordero de Dios que llegaría para quitar el pecado del mundo. Y el profeta Isaías hace remarca mucho el amor que tenía este siervo sufriente, angustiado y afligido. No abrió su boca. Normalmente cuando un ser humano se encuentra angustiado y afligido, ¿qué es lo primero que hace? Abrir su boca. Cuando lo están acusando, ¿qué es lo primero que hacemos? Abrimos nuestra boca. Cuando nos acusan por algo que no hicimos, ¿qué es lo primero que hacemos? Abrimos más grande nuestra boca. Pero eso nos deja en claro el carácter y la voluntad de nuestro Señor y Salvador. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por amor, por obediencia, por la obediencia de este siervo sufriente, somos hijos de Dios, somos hechos hijos. Esto nos debe recordar y debemos resaltar que nuestro Señor Jesucristo obedeció claramente hasta la muerte, reconciliándonos con Dios y por ende cambió nuestra situación. Pasamos de ser enemigos de Dios, como lo mencionaba, a ser hijos de Dios. Y por el amor y la obediencia de Cristo, ahora el Cordero inmolado nos hizo hijos de Dios. ¿Y qué cambió en nosotros el hecho de dejar de ser enemigos de Dios y pasar a ser hijos de Dios? Hay muchas cosas. Somos salvos por gracia, somos libres de las cadenas del pecado, tenemos una identidad en Cristo, por Cristo y para Cristo. Somos hijos, somos perdonados, somos justificados, etcétera, etcétera, etcétera. Me gusta mucho hablar de Filemón, de la carta a Filemón. No sé si me puede acompañar rápidamente a Filemón capítulo 1. Es una hojita, lo más probable es que en su Biblia se encuentre en una hojita antes de Hebreos. Filemón capítulo 1. Filemón 1. Y este es un caso que me gusta mucho para ejemplificar el cambio o la adopción o esta restauración que obtenemos mediante el sacrificio de Cristo Jesús. Esta carta de Filemón, o esta carta a Filemón más bien, es una carta de índole personal que escribe el apóstol Pablo a uno de sus amigos, que era Filemón, para un líder de la iglesia en Colosas, que había tenido ahí amistad con Pablo, pero que se encontraba en una situación complicada con uno de sus esclavos, que es Onésimo. Le pido que me acompañe con su vista al versículo 11 de Filemón 1, versículo 11. Bueno, desde el 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Pablo él escribe esta carta con el propósito principal de interceder por Onésimo. Pero me encanta a mí el contraste y el juego de palabras que utiliza Pablo en este versículo 11, porque nos habla de que, refiriéndose a Onésimo, que literalmente el significado de Onésimo significa útil o servicial. Y me encanta porque dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, ahora a ti y a mí nos es útil. Haciendo mención del versículo anterior que dice que entregó su vida a Cristo para ser de alguien inútil, tal vez útil en el servicio doméstico, en el servicio que Filemón le ponía a hacer, pero ahora útil, una vida que cobraba sentido, una vida que tenía propósito. Lo increíble de esto es que literalmente Onésimo pasó de ser nada a ser alguien cuando entrega su vida a Cristo, cuando entiende lo que Cristo hizo por él en la cruz.
Y sabe, mi hermano, se lo voy a compartir porque en su momento me incomodó y me sigue incomodando. Si usted más bien nosotros antes de conocer a Cristo éramos nada. Lo que teníamos valía nada. Lo que pensábamos sabíamos hacer valía nada. Ahora con Cristo somos alguien. Lo que hacemos vale algo. Para quien lo hacemos debe ser para Cristo Jesús, para glorificar su nombre, para agradecer el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Pero ¿qué pasa si constantemente tropezamos y constantemente olvidamos y normalizamos el hecho de que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y vivimos como alguien que claramente no cae en cuenta que Cristo padeció por nosotros? Le voy a decir qué pasa. Pasa que sí somos alguien en Cristo y por Cristo Jesús. Pero ahora lo que hacemos, a pesar de que potencialmente podría valer algo, pasa a valer nada. Quienes somos, aunque podría ser alguien, vale nada. Lo que tenemos vale nada. Porque si no entendemos el por qué somos lo que somos o por quién somos y estamos donde estamos mal de aquí, de todo. No entendemos la profundidad del sacrificio de Cristo que fue por amor, por obediencia, fue molido por usted y por mí. Y la verdad, no se me hace justo que sigamos con un estilo de vida igual, que seamos con una misma mentalidad y haciendo eco al punto anterior. ¿Cuántos realmente estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por alguien que se comporta como nosotros mismos? Orgullosos, que constantemente fallamos, que no perdonamos, egoístas. Debemos alabar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue molido por nuestras transgresiones y no abrió la boca para defenderse, aunque tenía mucho por qué defenderse y por decir, yo no tengo que ser juzgado porque esto que llevo no es por mí, sino es por muchos que más adelante me van a ser infieles y que no van a saber valorar, porque es verdad, hermano, no sabemos valorar a veces lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y a veces muchos pueden decir que hubiera sido preferible eso a que nosotros menospreciáramos el sacrificio de Cristo Jesús. Respondamos con acción de gracias y con obediencia ante el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Le pido que vuelva al capítulo 53 de Isaías y que me acompañe ya finalmente a los versículos 10, 11 y 12, que dicen lo siguiente. Isaías 53, versículos del 10 al 12, dicen lo siguiente: pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida para obtener el perdón de pecados, verá su descendencia, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Y el tercer y último punto, mi hermano, es que porque Cristo Jesús venció, vivimos en victoria. Finalmente llegamos a esta conclusión de este capítulo 53, que también cierra la parte o la sección de los cánticos del siervo sufriente, donde cerramos con broche de oro, ¿no? Se llega a la conclusión donde se nos dice el porqué de todo esto, ¿no? Aunque el siervo sufriente, aunque Cristo Jesús no merecía morir, la voluntad del Señor fue que así fuera. ¿Por qué? No sé si usted conoce, fue un silencio muy incómodo, hermano, pero estaba meditando aquí. No sé si usted conoce una frase o un término que se conoce como las vueltas divinas, ¿no? Si no me dicen, voy a sentir mal porque entonces es algo que yo pienso aquí nada más. Las vueltas divinas se refiere a una intervención divina en la que se ocasiona o en la que se refiere a que literalmente Dios interviene en las circunstancias para darles un giro
total, ¿no? Y en la Biblia encontramos un montón de vueltas divinas. Usted se puede acordar de la historia de José el Soñador, el cruce del pueblo de Israel cuando pasó el Mar Rojo, la victoria de Gedeón, Daniel en el foso de los leones, los amigos de Daniel en el horno y muchas más, ¿no? Ahora en Isaías, Isaías 53, el profeta nos promete que cuando la vida del siervo sea entregada con un aparente final trágico, el Señor, nuestro Señor, le dará una vuelta divina a esta situación, permitiendo no solamente que el siervo sufriente vea su linaje, sino que también este siervo sufriente disfrute de muchos días, y esto cumple o hace eco y cumple una profecía que está en Isaías 52. No lo busque, pero puede buscarlo en su casa. Está el plan maestro de nuestro Dios. Dice que no solamente terminará trágicamente con la muerte o con el siervo sufriente entregando su vida, sino que resucitará, sabemos que resucitó, pero que también Él tendrá muchos privilegios. Y lo encuentra en el versículo 10, ¿no? Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El versículo 11 inicia diciendo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará, ¿qué dice ahí, hermano? Quedará, ¿qué? Quedará satisfecho. Satisfecho no por lo que hagamos, sino satisfecho porque sabe que su vida sirvió para rescatar a muchos. Claramente, mi hermano, nosotros no podemos hacer nada para vivir dignamente del sacrificio de Cristo Jesús, pero podemos intentarlo. El hecho de que se sentirá satisfecho aquí habla de que verá y se sentirá, quiero pensar o quiero decir satisfecho, no encuentro forma que él sentirá, no puedo igualar ningún sentimiento aquí, porque yo no sé usted, pero yo no he dado mi vida por nadie, pero él se sentirá satisfecho por todos aquellos que creyeron en él y fueron salvos. Y ahí estamos nosotros. Y nuevamente lo voy a llevar para aplicarlo. ¿Cómo podemos responder a esto? Alabando, levantando acción de gracias y también obedeciendo. Y no me voy a cansar de mencionarlo y mencionarlo y mencionarlo. Vivamos como Él quiere que vivamos. No es tan complicado. Él nos entiende y está ahí para perdonarnos cuando fallemos, pero tampoco hay que abusar de eso. Respondamos con alabanza, con acción de gracias y con obediencia ante el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Perfecto, porque cargó nuestras culpas que claramente tuvimos que llevar nosotros, pero por amor no fue así. Cuando participemos de esto cada mes, hay iglesias que lo hacen cada semana, otras que lo hacen 2 o una vez al año, no importa cuándo, pero que realmente tenga sentido en su vida. Que levante una acción de gracias y que genuinamente con todo su ser pueda decir, mi Dios, Jesús, gracias por ese sacrificio en la cruz. Gracias porque cuando yo merecía pagar por mis pecados, ni siquiera por los de alguien más, ni por los de la familia, solamente por los propios, Él decidió pagar en nuestro lugar. Le pido que preste atención a cómo termina el versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Si usted se pone y de estos versículos 5, 6, 7, 10, 11 y 12, incluso de los 12 que tiene el capítulo, usted se va a encontrar que las palabras que más se repiten son herido, nuestras, nosotros, pecado, paz. Siempre, si usted puede ahorita subrayarlas, siempre se va a encontrar pecado, nosotros, nuestras, herido, rebeliones. Por lo menos más de 3, en 3 ocasiones se repiten en este capítulo. Y aquí nosotros podemos participar de esta victoria porque primeramente Cristo Jesús salió victorioso, porque aún pagando por algo que no merecía, por eso el Padre lo levantó hasta lo sumo, lo exaltó con esa resurrección gloriosa y le permitió vencer a la muerte y darnos vida eterna y una vida aquí en abundancia.
Pero ¿cómo responderemos ante eso, mi hermano? Exaltemos a Cristo, exaltemos la grandeza del siervo sufriente que llevó nuestros pecados. Nuevamente, hermano, la respuesta que debemos dar es alabanza, acción de gracias y obediencia a Él. Piense por un momento si su vida sigue siendo igual a como lo era antes. Si es así, yo no le voy a decir nada. El Espíritu Santo es el que se lo va a decir, pero no está bien. Debe haber un cambio. Que intentemos que realmente hagamos valer el sacrificio de Cristo. Y no, espero que no se malentienda, quiero expresarme bien, pero que no lo demos por hecho. Que no digamos, ya murió por mí, puedo ser como quiera. Al fin la salvación no se pierde porque somos bautistas. Pero si fuéramos metodistas o de otra rama, la salvación sí se pierde y ahí sí tienen que estar constantemente bien alineaditos. Pero no, mi hermano, recuerde quién pagó por usted, cuánto sufrió por usted y por mí. Y medite. Esto que hacemos es un símbolo y el pastor lo dice, pero es más profundo que nada más beber y comer. Valió una vida y no cualquiera. La vida del ser más perfecto, sin mancha, sin pecado. Quien se dio por los más imperfectos, todos manchados y con un montón de pecados. Medite en esto, mi hermano, y le pido que incline su rostro y que me acompañe en oración y que podamos pedir a nuestro Señor que nos haga valorar el sacrificio de Cristo, que nos haga valorar el sacrificio del siervo sufriente, que enmudeció ante sus trasquiladores, que no abrió su boca para defenderse. Padre, en esta hora te damos gracias, infinitas gracias, por tu misericordia y tu amor. Gracias porque en tu plan perfecto, aun cuando nosotros nos descarriamos, nos desviamos, tú proveíste al sustituto perfecto, Cristo Jesús. Gracias porque en Él y por Él somos salvos y podemos ser llamados tus hijos y podemos decirnos victoriosos. Pero queremos pedirte perdón porque muchas veces no vivimos ni respondemos como tendríamos que responder. Perdónanos porque a veces damos por hecho algo que es tan maravilloso y tan glorioso, que es la esencia de la expiación, la sustitución divina. Perdónanos porque muchas veces somos malagradecidos y ayúdanos a ser personas que realmente vivamos, a ser hijos tuyos que realmente vivamos en obediencia y constante alabanza y acción de gracias por el sacrificio de Cristo Jesús, el Cordero inmolado en la cruz. Ayúdanos a vivir dignamente de ese sacrificio. Ayúdanos a vivir como tú esperas que lo hagamos, sabiendo que si fallamos porque lo haremos, obtendremos un perdón en ti, porque tú eres fiel y no te puedes negar a ti mismo. Pero ayúdanos a no confiarnos de más, que podamos vivir como tú quieres que vivamos, que podamos vivir una vida digna de ti, que podamos vivir una vida digna de tu sacrificio, o que al menos podamos ser y conducirnos como tú esperas que lo hagamos. Gracias por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Ayúdanos a recordarlo, no una vez al mes, sino todos los días de nuestra vida, y que podamos conducirnos como tú esperas que lo hagamos. Gracias, porque por medio de ese sacrificio obtuvimos paz, redención. Somos llamados tus hijos y también podemos llamarnos o ser victoriosos por Cristo Jesús, no por nosotros, Padre. Gracias por todo esto, en el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén.